Señoras y señores, ha llegado el momento de iniciar el podcast con más colores del planeta. Esto es Podcastun. ¿Cómo están, chiquillos? Bienvenidos al segundo programa del podcast y como decimos por acá, no hay tope para la imaginación. Yo quiero comenzar el programa dando las gracias de corazón. Estoy muy contento porque mucha gente que ha visto el contenido que hemos ido subiendo al canal, todas las secciones, todos los programas, y se ha acercado y me ha dicho, ¿sabes qué? Los videos que está subiendo, el contenido está muy entretenido, está muy variado. No, se nos pasa la hora volando cada vez que lo escuchamos, porque mucha gente, además de verlos, los escucha y crea esta especie de ¿cómo se dice? De contenido que acompaña mientras, no sé, van caminando, mientras van en el metro, mientras van en el bus. Y eso, de verdad, más allá de, bueno, en el instante en que no pueden sacar su celular para ver el video y lo ponen solamente para escucharlo, dice que es bastante entretenido porque además de acompañar el diálogo, de la explicación del dibujo y todo eso, va acompañando la música y dicen que suena casi como un video educativo. Bueno, la gracia del canal, la verdad es que es la entretención, ¿no? Y el sacar de lo habitual de lo que se escucha, porque mucha gente, bueno, podría hasta apostar, yo no conozco, lo desconozco, mejor dicho, el que mucha gente vaya escuchando, no sé, programas de dibujo o cosas así. O sea, sí, claro, van escuchando otros podcasts, escuchando música, escuchando audiolibros, lo que sea, pero jamás he escuchado que alguien escuche un programa de dibujo. Entonces, me llena de alegría saber que el contenido que estoy subiendo para todos ustedes les sirve para entretenerse, y eso me tiene bastante contento, ¿no? Bueno, ahora sí, ¿a dónde está? Voy a agarrar mi pauta porque ustedes saben, yo no soy tan bacán, no me la sé de memoria. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Bueno, tenemos unas incógnitas. Unas incógnitas que se han producido a través de los videos del canal y mucha gente me ha preguntado porque, claro, hay unas cosas que se ven diferentes a otras, que los resultados finales son muy diferentes. Ya voy a explicar eso. Hay unas preguntas, que me sugirieron responder también. Y bueno, vamos a contar algunas anécdotas y por supuesto los spoilers correspondientes a cada programa. Obviamente no vamos a decir calcado que va a decir cada video, pero alguna papita vamos a soltar por ahí, ¿no? Así que vamos a empezar entonces. Vamos a leerla aquí, esto. ¿Qué es lo que pasó con esto de las incógnitas del canal? ¿Qué quiere decir esto? Que mucha gente que vio los videos, o sea, sí, está bien, no es que hay algún error de, ¿cómo se dice? No es que haya algún error de caligrafía, ni nada de eso, ni encuadre. Mucha gente me preguntó que los dibujos hechos a mano se ven muy diferentes cuando tomo la fotografía. Yo les voy a explicar por qué sucede esto. Cuando yo tomo la fotografía del dibujo, o sea, claro, eso es un producto digital. O sea, es muy diferente a verlo como uno lo ve con los ojos en la vida real. Entonces, claro, cambia dependiendo de la posición desde que uno tome la foto. Cambia la posición de la luz, cambia prácticamente todo. Entonces hay que tener, ¿cómo se dice esto? Hay que tener un espacio limpio para poder hacer y elaborar fotografías. Yo no lo tengo. Por eso trato de buscar el ángulo mejor posible de visión para que no se vea, no sé, un reflejo de la luz, un reflejo de la ampolleta o derechamente la sombra de la cámara con la que estoy tomando la fotografía, ¿no? Entonces, como es un proceso de digitalización del producto, lo que trato de hacer es que se vea lo más semejante a la realidad. O sea, trato de arreglar el tema de la luz, de que quede más o menos semejante y parejo con cómo se ve en el dibujo original, ¿no? Entonces, el proceso del dibujado, claro, todo eso es hecho a mano. Eso es totalmente a pulmón. Como se dice, no es nada digital. Lo que es digital son las fotografías. Y claro, para mantener la figura original, o sea, obviamente en Photoshop repaso
parte de algunos detalles que, no sé, la cámara no captó, por ejemplo, y eso lo voy plasmando de manera que quede simétrico con el dibujo original y dejándolo plasmado en la fotografía, en el producto que voy a ir mostrando en el video. Entonces, es esa la explicación de por qué algunos de los dibujos se ven, ¿cómo se dice esto? No se ven iguales a como uno lo muestra en el producto final. O sea, sí, claramente tiene un delineado mucho más fino porque esa es la fotografía original, bien encuadrada, con los colores originales. Y claro, en Photoshop vamos a ir plasmando lo que es cada uno de los colores, porque yo nada más subo el boceto y en cada fotografía va a ir agregando los tonos, va agregando los colores, y eso es todo digital, lógicamente. Es la fotografía original del dibujo trazado y vamos colocando los colores de manera digital, porque en el resultado final, lógicamente, lo vamos a mostrar con sus colores originales, y es más que nada para ir desglosando parte del proceso, ¿no? Y en cuanto a lo que es las fotografías de Random Manía, mucha gente quedó, ¿cómo se dice? No digo fascinada, pero sí les gustó esa idea del ir tomando objetos de manera random. O sea, esa es la gracia de la sección del programa. De manera aleatoria ir tomando diferentes objetos y crear personajes con habilidades y poderes. A mucha gente le gustó eso, pero también les gustó el tema de crear estos expedientes o esos perfiles que muestran el nombre del personaje, los poderes, las habilidades, y sale una descripción abajo del personaje. A mucha gente le ha gustado, pero le llamó la atención el tema de los poderes. De dónde, mucha gente me preguntó, ¿de dónde saqué esos diseños de, no sé, vamos a dar un ejemplo X, del poder del capítulo primero, por ejemplo, el poder de la luz? ¿De dónde saqué ese diseño, ese recuadro con el diseño del ataque de luz, del ataque de acero, del ataque, ¿me entienden? Del ataque de fuego. Esos diseños los elaboré yo hace muchos años de un proyecto que he estado elaborando desde que prácticamente era niño. Y claro, los tenía guardados ahí en digital. Obviamente todo eso estaba hecho a mano. Luego lo pasé a digital, y los colores que nunca tuve acceso los pude elaborar en Photoshop. Entonces, cuando voy a mostrar unas imágenes ahí en la versión de video de este programa, ya cuando tengan tiempito, bueno, este podcast lo pueden escuchar, y cuando tengan tiempo lo ven en el canal. Ahí van a fijarse que tengo unos poderes ya hechos a mano, y es totalmente, ¿cómo se dice? El dibujo es totalmente hecho a mano y amateur. O sea, esos dibujos los hice aproximadamente hace 18 años, ¿será? 2006, claro, más o menos de esa fecha. Y claro, fui plasmando esa idea de los poderes y fui agregando cada vez más, porque se me iban ocurriendo en el camino. O sea, el 2006 comencé y los terminé de elaborar prácticamente el 2017, 2016, casi 10 años elaborando esta cantidad de poderes y habilidades que se van conformando, y llegué a prácticamente, si mal no me equivoco, 350 poderes. O sea, bueno, es muy diferente los tipos de poderes a los poderes y habilidades. Porque, claro, ahí en el recuadro que ponemos en Random Manía para la elaboración de los personajes, son 26. O sea, son 25 en total. Y el último, que se llama Omnipotencia, es el conjunto de todos los poderes juntos, que desde ya voy pensando que en algún momento vamos a crear un todopoderoso que sepa la omnipotencia. O sea, es un personaje que va a saber todas las habilidades que se ven. Eso va a ser letal. Ya vamos a trabajar en eso en algún momento. Y bueno, con respecto a lo que es lo que habíamos conversado recién, eso de que las gráficas se ven muy diferente al dibujo original, lógicamente. O sea, yo para poder presentar un producto audiovisual de calidad, lógicamente mantengo su versión original. O sea, el tema del dibujo a mano, eso fijo que va, y siempre lo muestro. Pero esa es la respuesta a la incógnita que decían de por qué en algunas partes se ve diferente, en algunos. Porque, por ejemplo, en Random Manía, bueno, aparte de los poderes y habilidades que hemos ido nombrando,
hay una escena en la parte de los créditos cuando va terminando el video que se ve la parte del dibujo del trazado, se ve el pintado luego y luego se ve otra imagen de los mismos personajes pero con otra forma, digamos. Esa imagen de al final, donde sale a mi firma también, es el dibujo original hecho en la hoja y pintado a mano en un blog, como lo hago siempre, en mi escritorio. Y decidí poner esa fotografía en el final del Random Manía, porque considero que, claro, yo, como había dicho en el primer podcast, yo no estoy en contra del dibujo digital, ni estoy en contra de digitalizar los dibujos. Cada uno tiene su estilo para dibujar, pero mi estilo siempre va a ser el tradicional, o sea, hacer todo a mano. Y claro, todos los dibujos están hechos a mano. Lo único digital que tiene para la explicación y el desglose del proceso del dibujo es el pintado únicamente. Nunca le he agregado un efecto metálico, por ejemplo. Eso lo hago todo manual, me gusta hacerlo. Trato de replicar el efecto de la textura, por ejemplo, y voy delineando diferentes tonos y colores para llegar a ese resultado. Y es por eso que en Random Manía se ve ese dibujo al final. Me gusta mostrar el dibujo y la versión original de lo que se está mostrando. Y siento que eso le da un valor también. O sea, es un dibujo cualquiera, pero hemos ido creando este contenido con mucho cariño y mucho entusiasmo también. Para el canal, para el disfrute de todos. Esa es la gracia del canal. Y la verdad es que yo estoy muy contento porque mucha gente me ha dicho, esos dibujos perfectamente pueden, ¿cómo se dice? Pueden ser parte de una historia, de un dibujo animado, de un videojuego. Y a eso era lo que quería derivar a la siguiente sección del programa, de estas preguntas que me sugirieron para poder realizar en el podcast de hoy. Y una de esas es, bueno, si yo dibujaría para alguna empresa de videojuegos, me encantaría. Sería un privilegio. Yo estoy fascinado con los videojuegos. Yo siempre he sido un amante de esa área del entretenimiento. Y siempre soñé con crear personajes para alguna serie, para alguna película, para algún título. Y la verdad es que si yo llegara a ser parte del área creativa de un producto para la entretención como es un videojuego, yo estaría... eso sería un éxtasis total. Me encantaría ser parte de ese equipo, no más que nada por salir en los créditos, sino de la satisfacción de haber subido ese peldaño. Es un logro y es una experiencia que debe llenar a cualquiera que vive de su trabajo artístico. Y la verdad es que yo estaría encantado en algún momento de la vida de ser parte de esa área creativa de algún título. Yo estoy dispuesto a hacerlo. Por supuesto, no voy a imitar a nadie. Mis dibujos son los que son y eso es lo que voy a hacer. Si es que me piden colaboración, no me pidan hacer un dibujo anime, un dibujo realista, porque eso no lo sé hacer. Así que, bueno... lo que ustedes ven en el canal de YouTube es lo que se van a encontrar cuando me vean. Para que no tengan una falsa expectativa, porque yo no les voy a vender humo. Lo que ustedes ven es lo que yo sé dibujar. No sé hacer otra cosa más que eso. Y de a poco voy probando técnicas y aprendiendo. Yo ya, como había dicho en el programa anterior, tengo 30 años actualmente. Y aún así sigo aprendiendo. Y estoy dispuesto a aprender porque yo no tengo la soberbia de decir que lo sé todo. Porque no lo sé todo. Y me encanta aprender técnicas de dibujo, de coloreado, de sombreado. Infinidad de técnicas que existen. Me encantaría aprenderlas todas. No se puede porque no todo el mundo tiene la habilidad de aprender todo. Obviamente hay algunos que se perfeccionan en el realismo, en el puntillismo, en lo que sea. Y hay dibujos tan simples que, bueno, yo no sé si la soberbia les ganará o el ego de decir, no, es que yo no dibujo cosas así. Pero, bueno, a mí no me sucede. A mí sí me encantaría aprender a dibujar así, pero no para inflarme el pecho y estar ahí diciendo yo sé hacerlo, no. La gracia es tener esa satisfacción propia de saber que uno, después de haber después de haber aprendido tantos años, tantas técnicas, seguir aprendiendo otras nuevas y seguir aplicándola y combinándola con la que uno ya conoce, ¿no? Y pasamos a la siguiente pregunta, que no tiene nada que ver con dibujos, pero sí con la temática de los videojuegos, y es, valga la redundancia, ¿te gustan los videojuegos? ¿Qué generación de videojuegos te gustan?
Sí, me encantan los videojuegos, soy un ñoño, no me importa lo que diga el resto, siempre he sido un amante de los videojuegos, son parte importante de mi infancia. Yo, bueno, crecí con muchas consolas, de la que más yo pude disfrutar en su tiempo fue del Super Nintendo, porque aquí hubo un Nintendo que mis hermanos mayores, que son más viejos que yo, lógicamente, ellos sí disfrutaban del Nintendo, hasta de un Atari creo, no lo sé. Y bueno, aquí en la época desde que yo tengo uso de razón, recuerdo el Super Nintendo, que es de mi hermano del medio, mayor que yo. Y bueno, aquí compartíamos juegos y todo eso a una 3 cuadras de aquí de donde vivo. En esa época había un videoclub de un señor donde arrendaba cassette con DVDs, con VHS y además arrendaba cassette para las consolas. Entonces la gracia era, la estrategia era pedir un juego, arrendarlo, creo que era por 2,000 pesos o 1,000 pesos, no recuerdo los valores de ese tiempo. Y la idea era pedirlo un día viernes, porque el local cerraba el día viernes y abría el día lunes. Sábado y domingo cerrado. Y la gracia era pedirlo el viernes para tener todo ese viernes para jugar y además el sábado y el domingo completo. Entonces esa era la estrategia. Ya después uno iba temprano a dejar el cassette ahí al videoclub y nada, nos devolvíamos a la casa contentos porque nos habíamos pasado el juego, no al 100%, pero sí lo disfrutábamos a concho, ¿no? Para pasar un juego al 100% en esa época era muy complejo porque uno no se sabía todos los secretos. Y la manera de saber dichos secretos de tal título de juego, bueno, al menos las que yo conozco, las dos maneras que yo conocí en su tiempo fue o ver el programa de televisión mexicano que se llamaba Nintendo Manía, creo, no recuerdo bien el título, o comprando la revista de Club Nintendo. Esas eran las únicas posibilidades de poder saber, no todos los secretos, pero sí algunos, de ciertos títulos de videojuegos, y la verdad es que se disfrutaba mucho en ese tiempo, ¿no? Y bueno, dando paso a la siguiente pregunta, si he tenido un juego favorito últimamente. Sí, estoy enamoradísimo de un juego que espero en algún momento, quizás en el canal, subamos alguna partida así como para divertirnos, ¿no? Yo estoy enamoradísimo de un juego que salió hace ya varios años, que es Cuphead. Es un juego maravilloso, es una obra de arte. Para mí es el juego perfecto de plataformas. Es un juego que está ambientado en personajes hechos con diseño y temática de los años 40 o años 30 o algo así. Es como casi ver un dibujo animado de ese tiempo. Si ustedes lo buscan en internet, van a quedar encantados, van a querer comprárselo y querer jugarlo. Ahora lo advierto desde ya, es un juego precioso. La música es maravillosa, está compuesta por una cantidad de músicos y calidad de músicos impresionante. Tiene un equipo orquestal tremendo. Y la verdad es que la música es con calidad y ambientada en ese tiempo. Y la verdad es que cuando ustedes lo vean, de verdad les va a encantar. Ahora, lo que yo les advertía al principio, es un juego maravilloso, pero es uno de los juegos más complejos que he jugado en mi vida. Tiene mucha dificultad, demasiada. O sea, si ustedes quieren un juego para estresarse, pero a la vez admirar el arte hecho, todos los dibujos son hechos a mano, son preciosos, se van a estresar. Ya les advierto desde ya, es un juego tremendamente complejo. Tienen que tenerle paciencia. Es un juego, es mucho de ¿cómo se dice? Es un juego que pone a prueba las habilidades y es mucho de intentar y superar. O sea, ya les digo desde ya, van a morir muchas veces en ese juego. Es complejo. Tienen que tenerle paciencia, pero no les va... Pero les aseguro que les va a encantar. Es un juego maravilloso. No lo juego todos los días, lógicamente, pero de vez en cuando, cada un año, intento pasármelo así por completo para ponerme a prueba a mí mismo, porque es uno de mis juegos favoritos, debo decirlo, dentro de muchos títulos. Y la verdad es que en cuanto a fusión de mis dos amores, que son los videojuegos y el dibujo, esa es la creación perfecta. Ya, chiquillos, tuve que hacer un pequeño corte porque la verdad es que yo, cuando estaba grabando el programa, llegó un camión haciendo ruido y se instaló al lado mío y siguió haciendo ruido. Así que tuve que cambiarme de habitación. De hecho, todavía se escucha un poco de fondo, no lo sé. Se puede percatar en el micrófono.
pero tuve que hacerlo para poder continuar porque no se escuchaba nada de lo que estaba relatando. A lo que iba a proseguir en el programa es a contar una anécdota que tengo, claro, que tiene que ver con los videojuegos y con el dibujo. ¿Qué sucede? Cuando yo tenía más o menos 5 años de lo que tengo yo memoria de esto, había un computador aquí en mi casa, uno de esos grises con las pantallas anchas, ¿no? Y la verdad es que, claro, mi hermano mayor, mi segundo hermano mayor, él, claro, él manejaba mucho más estos temas que yo, porque yo en ese tiempo tenía 5 años, él tenía 12, y claro, en esa edad le van pidiendo y exigiendo otras cosas en la escuela, y él se manejaba en el computador, y aprendió a hacerlo muy bien. Y la verdad es que las oportunidades que yo tuve de usarlo, claro, sí, fui descubriendo estos videojuegos, todos conocemos estos videojuegos básicos que incluyen esos computadores, el pinball, el buscaminas, el solitario, claro, tienen un aspecto gráfico muy agradable. Pero mi hermano, como sabía esto de usar el computador, en algún momento aprendió a instalar juegos ahí. Y él se consiguió unos juegos que a mí me llamaron mucho la atención porque eran muy diferentes a esos tres que nombré anteriormente por la calidad gráfica que tenían. En ese tiempo, claro, era más complejo programar y cosas así, ¿no? Y bueno, habían unos videojuegos de los que yo recuerdo, por lo menos. Recuerdo uno que él instaló, había muchos otros, pero había uno que se llamaba Little Big Adventure, algo así, que era como un personaje, como yo le decía el chinito porque así se veía, y era como un personaje como con un traje celeste, con un collarcito así como amarillo, eso es lo que tengo más o menos recuerdo, y él volaba encima de un dragón, y me llamó tanto la atención de la animación y la gráfica de ese videojuego, que quedé alucinado, intenté hacer ese tipo de dibujos en una hoja y no me salían porque claro, habían ciertos colores que no tenía yo disponible porque claro, en ese tiempo en la escuela te pedían los materiales para la escuela y venían 12 colores dentro de la caja nada más. Entonces, frustrado por no poder pintar con los colores que a mí me gustaban, fui en un momento a una clase en la escuela porque estaban haciendo una ayudantía, yo te estoy hablando del año 98. En ese tiempo no todos tenían computador. Había uno solo y claro, hacían ayudantías en ese único computador en el colegio. El colegio Capilla Valencia, que es un colegio que yo amo, que es al que yo estuve de kinder a cuarto básico, donde yo conocí los mejores amigos que podría tener en cuanto a escuela se refiere. Y lo extraño mucho porque hoy en día es un club de rayuela. Esa escuela cerró hace muchos años y la verdad es que me da cierta nostalgia pasar por afuera. Bueno, el asunto es que hubo una reunión de apoderados en la que yo no tuve que acompañar a mi papá o a mi hermana en ese tiempo, no recuerdo con quién fui. Y claro, tenía que esperar afuera porque no podía escuchar lo que el profesor estaba hablando con mi apoderado en ese tiempo. Pero como estaba lloviendo, tuve que quedarme en un momento adentro y la profesora me prestó este computador que ella tenía. Entonces me dijo, bueno, no tiene videojuegos, pero como sé que te gusta dibujar, me presentó la herramienta que después de eso no la solté nunca más hasta que fui descubriendo otro software en el computador, pasaba el tiempo, ¿no? Estoy hablando de la herramienta Paint, que es la herramienta básica que venían en los computadores en ese tiempo, yo asumo que en todos, que servía para hacer trazado, dibujado, pintado de manera básica, ¿no? La herramienta así o sea, incluían herramientas avanzadas, pero yo me aplicaba lo básico, ¿no? A hacer círculos, a hacer cuadrados, y descubrí que había una gran variedad de colores. Yo me acuerdo en ese tiempo, bueno, habrían, no en la gama de colores que hay hoy, pero habrían por lo bajo unos 100 colores para escoger. Colores que yo nunca había visto y colores que yo no tenía disponible para poder pintar en un cuaderno. Entonces, claro, no dejé de lado mi pasión por el dibujo original en una hoja, con un lápiz, pero sí cada vez que podía, bueno,
a raíz de estos videojuegos, trataba de copiar parte de los símbolos, parte de los personajes, trataba de hacerlos en el Paint. Entonces cuando aprendí a hacerlo, mi profesora se dio cuenta, la tía Nana, le decimos tía aquí en Chile a la profesora cuando uno es más pequeño, por algo de, no sé de dónde habrá salido. Supongo que por ser mayor que uno, en vez de decirle profe, porque quizás se escuchaba más informal en ese tiempo, le decíamos tía o tío, dependiendo si era varón o hembra. Entonces, ella me prestaba su computador y cuando descubrió esto de que yo aprendí a hacer dibujos en el Paint, ella imprimía esos dibujos, los imprimía y me los dejaba llevar para mi casa. Entonces, claro, yo le agarré el gusto al dibujo con trazado por esa herramienta. Porque hasta donde yo sabía, claro, era pintar, hacer rayones y todo eso, pero no hacía trazados tan concretos. Entonces con esa herramienta aprendí a hacer trazados de verdad y aprendí a dominar técnicas de dibujo. Porque por ejemplo, claro, hacía una media luna y luego hacía una media luna para la izquierda, luego otra para la derecha y formaba un círculo perfecto. Así aprendí a dibujar triángulos, cuadrados, todo eso. Todo lo que sea figura geométrica. Y en cuanto a la paleta de colores, claro, aprendí también desde esa misma herramienta a segmentarlos así como ustedes lo ven en el programa. Lo aprendí de esa manera. Así como se veía en el Paint. Se veía un azul, no sé, un azul rey y para abajo se veía un azul más marino, un azul más, no sé, un calipso, un celeste así como el cielo, un celeste ya tirado al gris y así, segmentado desde el más oscuro al más claro. De esa manera fue como yo aprendí a segmentar los colores. Parece broma, pero yo todo lo que sé hoy en cuanto a lo que es el trazado y la selección de los colores y ordenarlos, es gracias al Paint. Gracias a lo que aprendí en el año 98 a los 5 años. Es impresionante. Entonces si uno le dedica tiempo, de verdad que aprende. Es cosa de voluntad y tiene que gustarte además. Y bueno, ya cuando fui creciendo, obviamente usé otras herramientas, descubrí otros videojuegos y me fui enamorando de a poco, como digo, de los videojuegos y sus gráficos. Entonces habían unos videojuegos con unos gráficos que sí, claro, eran más o menos caricatura, otros que son más o menos estilo anime, otros bastante más realistas, como poder decir Mortal Kombat, Killer Instinct, Donkey Kong, que son con gráficos ya pre-renderizados, o sea, un 3D transformado a píxeles que le da ese aspecto realista, ¿no? Con ese flujo de 40, 50 fotogramas por segundo que da la impresión de que se está moviendo un personaje en 3D en la pantalla. Era impresionante para ese tiempo. Yo me enamoré de esa calidad de dibujos y gráficos y en base a eso aprendí muchas técnicas también para dibujar. Y eso fui arrastrándolo lógicamente con el tiempo para lo que es las técnicas. No replicaba necesariamente los dibujos que yo veía en los videojuegos, trataba de copiar las técnicas. O sea, es muy diferente a lo que conté en el programa anterior sobre lo de las series. Sí, me dejé influenciar por series porque era un niño y claro, uno ve cosas que le gustan y trata de imitarlo, no lo sé. Por eso comenté el tema del cómic de Super Pikachu, que yo estaba enamoradísimo de ese personaje y lo hacía por todas partes. Pero en este caso, claro, lo de los videojuegos con el dibujo es diferente. Porque ahí, nada más de ahí agarré las técnicas. Y bueno, fui agregando yo mis propios colores y así fui ir variando. Y por eso he arrastrado con el tiempo esta técnica que he mostrado durante todos los programas y las secciones. O sea, el primero hacer el dibujo a mano para que se pueda definir un producto, hacer lluvias de ideas porque siempre es bueno tener de dónde escoger. El trazado final para poder ir luego agregando los colores, hacer bocetos simples para ir probando diferentes posibilidades. Todas esas técnicas las he incorporado en mis técnicas de dibujo definitivas a raíz de lo que les estoy contando. Todo lo que le he contado en este rato sobre la anécdota tiene que ver con eso, con la metodología que ocupo yo para hacer dibujo y me siento orgulloso de poder contar esto
Y me siento orgulloso de todo eso que he forjado porque no lo forjé únicamente para mí, sino que, claro, en la escuela también trataba de enseñar a los que no sabían dibujar. Porque había, no sé, niños que les costaba hacer, no sé, un círculo y yo iba y le decía un círculo, por ejemplo. Entonces, bueno, yo que tampoco fui un superdotado, no es que yo me crea el más inteligente de la escuela ni nada de eso, pero sí lo que yo aprendía siempre me gustó compartirlo. Y gracias a Dios, bueno, hoy todo lo que yo dibujo, por eso lo que yo comentaba, sí, y en las preguntas y respuestas de ahora, es que si a mí me gustaría ser parte de una empresa de videojuegos para hacer los dibujos, claro que sí, me encantaría. Como eso que inicié el año 98 y que he podido de manera progresiva ir haciendo crecer en cuanto a las habilidades y conocimiento. No poder plasmarlos en un proyecto con algún equipo de trabajo de esta área. Entonces yo, como decía, estaría encantado de ser parte del área creativa, no el principal, porque yo jamás voy a buscar eso, porque un equipo lo conforma todo. Nadie por individual es nadie sin su equipo, ¿me entienden? O sea, un título de videojuego no es nadie sin su equipo detrás. Los programadores, los diseñadores, los que hacen la música, todo el área creativa, claro, conforman un todo y ese es el producto final. A eso voy, que uno cuando tenga una habilidad y llega a un equipo, no tiene que tratar de sobresalir por encima de los demás. Tiene que ser uno mismo y ser un aporte a lo que se va combinando en cuanto a ideas se refiere, ¿no? Y la verdad es que con el pasar del tiempo, como digo, esto de los videojuegos y las caricaturas, claro, se fueron uniendo a medida que yo iba creciendo y fui creando un proyecto grande hasta el día de hoy. Y claro, como les comentaba, cuando yo conocí Cuphead, es que ese juego es maravilloso. Ustedes de verdad, ay, sí se van a estresar un montón cuando lo jueguen, pero si ustedes ven, no sé, en YouTube, gameplays o cosas así de cómo se ve el videojuego, prestándole atención a las animaciones, a los fondos, a la música, no necesariamente al jugador o a cómo se mueve el personaje mientras está jugando. Si ustedes le prestan atención a los detalles, son maravillosos. Está, como les decía, está todo hecho a mano, todo. Obviamente la programación en computadora, hay algunos efectos con unos, ¿cómo se dice? Con unos fondos así hechos con maqueta, algunos efectos de poderes hechos con algunos objetos, y la verdad es que esa combinación es muy propia de esos años, que también salían, no sé, dibujos bailando con personas de verdad, cosas así. Eso es maravilloso. Esa combinación me encanta. Yo me he inspirado mucho en eso a través de los años para dibujar y crear personajes. Por eso la inspiración para la primera sección del programa se llama fotocaricatura, porque es el reflejo de lo que les estoy comentando. O sea, es un dibujo hecho a mano, pintado a mano y plasmado en un lugar como si estuviera el personaje en un mundo real. De eso se trata esa sección, de darle vida al personaje plasmándolo en una fotografía, como si en realidad ese personaje existiera. Esa es la gracia de varias de las secciones, y la verdad es que estoy muy contento. Yo de verdad, para ir cerrando ya el programa, agradezco de corazón la recibida del programa nuevamente, porque me pone contento saber que el contenido que estoy subiendo, que tampoco es perfecto y tampoco es que, ¿cómo se dice?, sea lo más exclusivo que se pueda ver en cuanto a dibujo y técnicas, pero sí me da mucha felicidad saber que la gente que se ha acercado a mí me dice, yo he aprendido con tus videos, o yo me he divertido mucho con tus videos. Ese es el objetivo del canal. Como les decía, tampoco es hacerse famoso ni nada de eso. O sea, mientras más gente llegue mejor, porque el objetivo también es, claro, entretener, pero también llenar esa, ¿cómo se dice?, ese espacio de aburrimiento, porque claro, en el momento del montaje traté de ponerle música didacta, música entretenida, ir comentando y haciendo bromas mientras voy comentando para que la gente sienta el toque de humor del programa, y la verdad es que la gente lo ha logrado reconocer, y me pone muy feliz el saber que estos programas de verdad son, entre comillas, un aporte a su día.
y les saca al menos una sonrisa, sobre todo en el primer podcast que escucharon, que mucha gente me dijo: tenés que hacerte un segundo capítulo, tenés que hacerte... Les gustó y me hace muy feliz y me motiva a seguir con este proyecto. Y pasamos a cerrar el programa tirando los spoilers para el próximo mes. Y en cuanto a fotocaricatura, bueno, lo único que puedo decirles es que el personaje inspirado para ese capítulo, sí, está basado en un animal, y para lo que es los colores tiene efectos tornasoles. Eso es lo que les puedo spoilear de esa sección del programa. Para lo que es conjunto ideas, claro, todo lo que arrastra lo que le comenté anteriormente del programa Fotocaricatura, todas esas ideas incluidas con muchos aspectos más, van a ir formando diferentes posibilidades y ya van a ir viendo cómo van quedando esos personajes con esa paleta de colores escogida, ¿no? Para lo que es Random Manía, uy, estos personajes que se vienen son de los más con más detalles que he hecho de momento, junto con el segundo capítulo, que es el capítulo de la manzana, la naranja y el plátano, ¿no? Que tienen unas armas y cosas así. Si no he visto ese capítulo, pasa a verlo porque está muy divertido y tiene muchos colores, más de los que hemos aplicado. Ahí van a ver, se van a dar cuenta de lo que estoy hablando. Pero en este tercer programa que viene, sí, también son 3 personajes, son 3 elementos con 4 poderes, y la verdad es que tienen una cantidad de detalles cada uno que no le había aplicado a otros dibujos, que voy a comenzar a aplicar de ahora en adelante, para que no se vean tan planos y tan básicos, ¿no? Vamos a ir agregándole más detallitos y más cositas, ¿no? Lo que puedo spoilear de los poderes de ese capítulo, voy a spoilear 2, psíquico y lucha. Lo voy a dejar ahí porque tiene que haber espacio para la sorpresa, ¿no? Y como es de costumbre, cerrando los podcasts, vamos a decirlo de una vez: para el próximo mes sí va a haber podcast. Así que estén atentos ahí a las redes sociales y a todo lo que conlleva con respecto al canal. Manténganse en sintonía. Esto fue Podcastun.